Vamos a ver las razones de perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. Imaginemos que tenemos dos figuras semejantes. Por ejemplo, dos rectángulos, que este lado mide 3 centímetros y este lado mide 2 centímetros. Y otro que este lado mida 6 centímetros y este lado mide 4 centímetros. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque este lado es el doble de este y este lado es el doble de este. Entonces, si nosotros cogemos, a esta la vamos a llamar figura 1 y a esta la vamos a llamar figura 2. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos el perímetro de la figura 2 y lo dividimos entre el perímetro de la figura 1, nos va a quedar que esta razón siempre va a ser igual a la razón de semejanza. Yo aconsejo siempre dividir el grande entre el pequeño para que nos queden números mayores que 1. Esto es con los perímetros, pero ¿qué pasa con las áreas? Si nosotros cogemos y hacemos el área de la figura 1, es un rectángulo, nos queda 3 por 2, 6. 6 centímetros cuadrados. Pero si yo hago el área de la figura 2, ¿cuánto vale? 6 por 4, que son 24 centímetros cuadrados. ¿Vale? Si nosotros hacemos la razón entre las áreas de estas figuras, ¿cuánto nos vale? 24 dividido entre 6, es decir, 4, que justamente corresponde a la constante o a la razón de semejanza elevado al cuadrado. Recordad que la razón de semejanza entre estos dos polígonos era 2, porque uno era el doble que el otro. Entonces, la razón de semejanza entre los perímetros siempre es k. Entre las áreas siempre es k al cuadrado. ¿Qué pasa con los volúmenes? Imaginemos que nosotros cogemos un cubo de lado 3 y cogemos un cubo de lado 6. ¿Son semejantes? Sí. Uno es el doble que el otro, es decir, el cubo grande es el doble que el cubo pequeño. Si nosotros calculamos el volumen del cubo de lado 3, ¿cuánto vale 3 al cubo? Es decir, 27. Y si yo calculo el volumen del cubo de lado 6, ¿cuánto me va a valer? Pues 6 al cubo, que son 216. Si nosotros calculamos la razón que existe entre el volumen del cubo de lado 6 y el volumen del cubo de lado 3, sería 216 dividido entre 27, ¿y a cuánto es igual? A 8. Que si nos damos cuenta, 8 es 2 al cubo, es decir, la razón que existe entre estas dos figuras elevadas al cubo. Por tanto, la razón que existe entre los perímetros siempre es la constante de proporcionalidad o la razón de semejanza. La razón que existe entre las áreas de las figuras siempre es la razón de semejanza elevado al cuadrado. Y la razón que existe entre los volúmenes de las figuras siempre es la constante de proporcionalidad o la razón de semejanza elevada al cubo. Vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos que nos dice lo siguiente. El perímetro de un hexágono regular mide 36 centímetros. ¿Cuál será el perímetro de otro hexágono regular si la razón de semejanza entre ambos es 5? Vale, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que tenemos otro hexágono regular que es 5 veces más grande o 5 veces más pequeño. En este caso vamos a suponer que es 5 veces más grande. Que tenemos un hexágono regular que es 5 veces más grande a nuestro hexágono, que mide su perímetro 36. ¿Qué pasaba? Que las razones entre los dos perímetros, entre el perímetro 1 y el perímetro 2, siempre era igual a la razón de semejanza. ¿Sabemos cuánto vale el perímetro del grande? No. ¿Sabemos cuánto vale el perímetro del pequeño? Sí, 36 centímetros.
¿Sabemos cuánto valía la razón de semejanza? 5. Por tanto, solo tenemos que despejar cuánto vale el perímetro del polígono grande, que el perímetro del polígono grande será igual a 5 por 36, que son 180 centímetros. Es decir, 5 veces el perímetro del hexágono regular pequeño. El siguiente, el área de un cuadrado es de 16 centímetros cuadrados. ¿Cuál será el área de otro cuadrado si la razón de semejanza entre ambos cuadrados es 2? Como antes, vamos a suponer que el otro cuadrado es el cuadrado grande, porque que la razón de semejanza entre ambos sea 2 significa que el nuevo cuadrado es o el doble de grande o el doble de pequeño, depende de cómo hagamos la división. Vamos a suponer que el nuevo es el grande. La razón que existía entre el área del grande y el área del pequeño era igual a la constante elevado al cuadrado, porque estábamos trabajando con áreas. Por tanto, ¿el área del grande sabemos cuánto vale? No. ¿El área del pequeño sabemos cuánto vale? 16 centímetros cuadrados. La constante de proporcionalidad, ¿cuánto valía? 2. 2 al cuadrado, 4. Por tanto, el área del cuadrado nuevo va a ser 16 por 4, que son 64 centímetros cuadrados. Por último, imaginemos que tenemos este problema. Nos dicen que una vajilla contiene 3 tipos de vasos de diferentes tamaños, pero semejantes entre sí. Es decir, que este y este son semejantes y este son semejantes. Y por tanto este y este también son semejantes. Nos dice calcular las razones de semejanza entre el vaso grande y el mediano y entre el vaso mediano y el pequeño. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el apartado A. Vamos a calcular la razón de semejanza entre el grande y el mediano. Vamos a llamarla K. K1, por ejemplo, ¿vale? La razón de semejanza, ¿cuánto va a ser? Si esto mide 25 centímetros y esto mide 20, pues la razón de semejanza va a ser 25 dividido entre 20. Que si lo simplificamos, nos va a quedar 5 cuartos. 5 cuartos, es decir, que este vaso es 5 cuartos veces más grande que este vaso. Y si ahora calculamos la razón de semejanza entre el vaso mediano y el pequeño, que la vamos a llamar K2, esto va a ser 20 dividido entre 10, es decir, 2. Este vaso es el doble de grande que este vaso. En este caso sí que se ve muy bien. Ya tenemos calculado el apartado A. El apartado B. Si un vaso mediano tiene un volumen de 256 centímetros cúbicos, calcula los volúmenes de los otros dos vasos. ¿Vale? Nos está diciendo que el volumen del vaso 2, vamos a llamarle a este vaso 2. Este va a ser nuestro vaso 1, este va a ser nuestro vaso 2 y este va a ser nuestro vaso 3. Nos están diciendo que el volumen de nuestro vaso 2 es 256 centímetros cúbicos. ¿Vale? ¿Qué pasaba con las razones entre los volúmenes? Pues que si nosotros hacemos el volumen del grande, volumen 1, y lo dividimos entre el volumen 2, el volumen pequeño, esto tenía que ser la razón de semejanza entre estos dos vasos, que si os acordáis era 5 cuartos, elevado al cubo. Por tanto, ¿el volumen grande sabemos cuánto vale? No. Volumen 1, que es el que queremos calcular. ¿Volumen 2 sabemos cuánto vale? Sí, 256. 256. ¿Esto a qué es igual? A 5 cuartos elevado al cubo. Que esto ya lo podemos desarrollar si queremos. 5 al cubo son 125 y 4 al cubo son 64. De aquí sacamos que nuestro volumen 1 es igual a 125 partido 64 por 256. Que esto, si realizamos las cuentas, nos queda 500 centímetros cúbicos. Por tanto, el volumen que tiene el vaso 1 son 500 centímetros cúbicos.
Nos queda calcular el volumen del vaso pequeñito. La razón entre los volúmenes era la razón de semejanza elevada al cubo. Por tanto, el volumen grande, que era el volumen 2, dividido entre el volumen pequeño, que es el volumen 3, que es el que queremos calcular ahora, a que era igual a la razón de semejanza, es decir, 2 elevada al cubo. Por tanto, el volumen 2, 256, dividido entre el volumen pequeño, lo queremos calcular. ¿A cuánto es igual? Pues a 2 al cubo, que es 8. Por tanto, el volumen pequeño es 256 dividido entre 8, que esto es igual a 32 centímetros cúbicos. Por tanto, ya sabemos cuánto valen los volúmenes de cada uno de los vasos.